Ok, entonces, mientras que más gente se conecta, yo voy a aprovechar, creo que es hora de que iniciemos. Voy a hacer una breve presentación de la persona que nos acompaña el día de hoy. Para quienes en este momento están conectados, muy buenas tardes. Soy la mayor Nora Gutiérrez, directora de la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea. En nombre de nuestro director, mi coronel Gómez, y de nuestro comandante del grupo académico, le doy a ustedes pues la bienvenida a esta que sería nuestra cuarta sesión del ciclo de conferencias. Eh, Al profe Almanza, nuevamente, de verdad, muchísimas gracias por la disposición para acompañarnos en esta actividad que busca brindarle a los estudiantes y a las personas que quieran, que estén vinculados al sector defensa, especialmente con el tema aeronáutico, que buscan estas nuevas visiones, estas nuevas perspectivas del poder aéreo en lo que nosotros hoy ya reconocemos como esas capacidades multidominio, ¿no? Esas formas que tiene la Fuerza Aérea de avanzar, apoyar o actuar en diferentes escenarios. En una articulación con nuestro, en lo que la academia se llama el sector organizacional, con la Fuerza Aérea, entendiendo que lo que hacemos desde la academia es importante para generar doctrina. Entonces, agradezco a quienes se conectan, a los oficiales del curso, que son los oficiales de Fuerza Aérea que están adelantando estudios de Estado Mayor. Bienvenidos, me agrada mucho verlos en este espacio. Por supuesto, pueden participar cuando terminemos, las dudas que tengan, los comentarios que tengan, todos son bienvenidos, porque finalmente se trata de que este espacio sea precisamente de socialización y de que podamos compartir, digamos, un momento de reflexión acerca de temas que nos interesan a todos. Les decía entonces que este ciclo de conferencias, que en realidad también hace parte de algo que estamos adelantando dentro de la maestría, que es tratar de fortalecer precisamente desde esta visión académica todos estos procesos de multidominio que se están, de generación de doctrina relacionada con el multidominio que se está generando en la Fuerza Aérea. Llevamos esta es nuestra era como una introducción de cómo surge este tema de la aviación, del poder militar, del poder aéreo. Luego era un tema más del multidominio desde la perspectiva aeronáutica. Específicamente, la semana pasada vimos multidominio espacial, y en esta sesión tenemos algo muy especial, porque vamos a hablar de ciberseguridad y ciberdefensa, algo que hace 20 años no se hablaba, o era muy poco lo que se hablaba. Y tratando de darle un poco de perspectiva a esto, no trajimos a personal militar, porque entendemos que temas como estos tienen que ser compartidos, tiene que haber una cooperación, un diálogo muy abierto con personas del sector que también estén involucradas en esto y que nos ayuden a potenciar nuestras propias capacidades. Para eso entonces nos acompaña el profesor Almanza, Andrés Almanza Junco. Muchísimas gracias en nombre del director de la Escuela de Posgrados de la Maestría en Ciencias Militares. Agradezco enormemente que nos acompañes en esta actividad. Director de Crecimiento CISOS Club, investigador en ciberseguridad, seguridad informática, liderazgo, certificado ejecutivo en liderazgo y estrategia de ciberseguridad por la Universidad FIU, certificado en ISO 27001, certificado como COAC profesional internacional, máster en liderazgo y desarrollo organizacional, máster ejecutivo en habilidades de liderazgo desarrollado en Harvard, y coach profesional avalado por International Coam Federation. Profesional en Ingeniería de Sistemas, especialista en seguridad en redes y máster en seguridad de la información. Docente del programa de maestría de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de las Américas en Ecuador. Creador de la comunidad CISOS Club y miembro del comité editorial de la revista Sistemas de ASIS. Profesor, muchísimas gracias. El auditorio, las personas que nos acompañan son oficiales de la Fuerza Aérea. La mayoría son estudiantes de la corte número 6 de la maestría, aunque como lo dije al comienzo, también nos acompañan oficiales que adelantan cursos de Estado Mayor
en la Escuela Superior de Guerra. También nos acompañan y seguramente se van a ir conectando a medida que va avanzando esta conferencia, personal de la Fuerza Aérea en general que le interesa el tema, que encuentra llamativo el tema. Entonces, pues, para todos ellos y para usted, profesor, muchísimas gracias y los dejo entonces en este escenario. Suyo el avión. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias en primera instancia. La verdad para mí es un privilegio cuando me llamaron, cuando me contactaron, pues para mí realmente poder hablar y utilizar estos espacios para reflexionar. Me gustan esas palabras que quiero que se queden como el espacio eh, de aprendizaje de este día. Es más, si se dan cuenta en el slide, realmente hay una palabra que yo utilizo mucho que se llama desreaprender. Entonces, la invitación desde ya, dando las gracias, diciendo que para mí esto nuevamente es un honor, es un privilegio poder compartir reflexiones. Aquí no hay verdades absolutas, no hay nada escrito que sea real, pero sí podemos reflexionar alrededor de estos temas que son bien importantes y muy apasionantes. Como bien me presentaba la mayor, pues claramente soy profesional de ingeniería y bueno, tengo un par de buenos años trabajando en el mundo de la seguridad. Yo siempre cuento mi historia diciendo, cuando salí de la universidad en el año 2000, o sea que ya tengo, este año cumplo 20 años, tuve el privilegio que no, yo creo que son muy pocos los que han tenido como ese privilegio de no trabajar en un área distinta a la seguridad. Empecé ahí, empecé en el año 98, de hecho, desarrollando en los kernels del sistema operacional Linux, y de ahí me fui enrolando en el mundo de la seguridad. Bueno, así fui haciendo como una carrera ahí mismo. Tuve la oportunidad de ser director de seguridad de algunas empresas, entre ellas la Cámara de Comercio, entre ellas FONADE, y bueno, ahora en este ejercicio propio de tener una organización que está dedicada pues al desarrollo de profesionales de seguridad. Entonces, como bien lo decíamos, vamos a hablar un poco como de estos dos temas, ciberseguridad y ciberdefensa, sobre todo porque es algo que ya las fuerzas militares, no solo de Colombia, más adelante lo mostraré, pero y de todo el mundo, vienen hablando del quinto dominio. Efectivamente, el ciberespacio es el quinto dominio, ¿sí? Y es un campo bastante especial que puede decirse que tiene unas connotaciones distintas que lo hacen muy interesante. También dentro de esta charla me gustaría pedirles a todos el favor, la idea no es que yo solo hable, entonces yo traje aquí unas ayudas que son esta presentación. Sin embargo, también hay una forma de interactuar que me gustaría que pudiéramos conversar entre ustedes y nosotros. Ahorita más adelante les voy a ir mostrando, diciéndoles a dónde tienen que entrar, o sea que tendrían que tener disponible su celular para que interactuemos y esto sea como más dinámico y podamos tener una conversación fluida dentro de toda la charla que está planeada. Entonces, para hablar un poco, ya ir entrando en materia, un poco de la agenda, lo que vamos a hablar un poco, contexto, fundamentos, ¿sí? La ciberseguridad y, bueno, mirar un poco dentro de todo el contexto también nacional. Entonces, el contexto actual. ¿Y por qué hay que hablar del contexto y sobre todo el contexto global? Entonces, para empezar, me gustaría, como ven en el slide, ahí dice, arriba dice, vaya a la dirección menti.com y use el código 9916, es decir, ustedes por favor, en sus casas, oficinas, donde estén, si son tan amables de entrar a la dirección menti.com y utilizar el código que da ahí, 991660, y contestar esa pregunta, así tal cual como estaba a aparecer. La primera palabra que se les viene a la mente cuando hablan de ciberseguridad y ciberdefensa, mientras que yo voy compartiendo esa pantalla para que ustedes puedan ver, es anónimo, entonces no van a tener ningún problema en que vayan a creer que voy a mostrar, no, es bastante anónimo. Entonces, quien sea tan amable de compartir su pantalla y que nos vaya escribiendo lo que piensa de la ciberseguridad y ciberdefensa. Entonces yo ya lo comparto acá. No ha digitado nadie. Ahí creo que está compartido. Sí. Nuevamente los invito a que entren al sitio menti.com,
¿sí? Y utilicen el código que está ahí, 991660, ¿sí? Ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando usted escucha las palabras ciberseguridad y ciberdefensa? Entonces, estoy esperando que alguno digite, ¿sí? Bastante fácil. Seguridad y defensa en red, ¿ok? Todas las apreciaciones son válidas, como dije al principio, no hay nada bueno, no hay nada malo, entonces ustedes también pueden ir cuidar software, ¿ok? ¿Ok? Sigan participando, vamos a gastarnos 2 o 3 minuticos en esta interacción y esta es la dinámica de casi toda la presentación. Entonces, si alguien más quiere exactamente, veo aquí hackers, veo riesgos en las redes, ¿sí? Algo más que tengan por ahí para aportar, ¿sí? Ok, protección de los datos, seguridad y defensa en la red, desconocimiento, está perfecto. Hackers, cuarta revolución industrial, es la seguridad supongo que iba a decir interno, protección en redes, protección de plataforma. Entonces, bueno, si alguien quiere seguir participando, voy a dejar la pregunta ahí. Sin embargo, ya voy a volver a la presentación pues para continuar. Entonces, veo que todos tienen una idea de que la ciberseguridad y la ciberdefensa está relacionada para hacer como ya un resumen y análisis. Entonces, hablamos de las redes, ¿sí? Hablamos de las plataformas, sí. Hablamos, algunos tienen desconocimiento, está perfecto. Hablamos del software, hablamos de los hackers. Entonces, todo eso está fantástico. Y muchas gracias a las 10 personas que participaron. Voy a volver a la presentación. Entonces, nosotros estamos diciendo que la ciberseguridad son muchas cosas. Y ese es el gran dolor de cabeza que tiene hoy en el mundo la ciberseguridad. Porque es difícil de definir, y es cierto, es difícil de definir, por lo que acabo de decir inclusive. Si yo les preguntara a ustedes, así como abierto, o que ustedes hicieran la reflexión para su propio interior, hablamos de un quinto dominio, y se dice que es el ciberespacio. Y si yo les preguntara a ustedes, o ustedes hicieran la reflexión de pregunta, ¿qué es el ciberespacio? Entonces empiezan con esos vacíos, pues porque no está claro ni siquiera qué es el ciberespacio, ¿sabes? Y eso es muy importante, porque el mundo hoy, que ustedes conocen muy bien esta realidad, la realidad VUCA en inglés, en español, es volátil, es incierto, es complejo y ambiguo, y responde como a muchas necesidades propias que hay dentro del contexto global. Y como les dije, esto es un texto de contexto, y nosotros tenemos, o lo que considera la industria en términos generales, el mundo, es necesitamos hablar de transformación, porque hablaron de cuarta revolución industrial, efectivamente, la transformación que está necesitando, estamos pasando de una era industrial a una era totalmente digital, ¿sí? De hecho, pues no para que se lo tomen personal, pero nosotros la mayoría, si tienen más de 40 años, entonces pueden llamarse migrantes digitales. Si tienen menos de 39, pueden considerarse millennials y dentro de esas categorías que son un poco más nativos digitales. Yo tengo 43, yo me considero un nativo, no, un migrante digital, ¿sí? Y necesito adecuarme a los procesos. En el tema de crecimiento, claramente, sobre todo en el uso de los datos, estamos en la era en donde todo es con datos, ¿sabes? En el tema de la confianza es vital en ese mundo digital, ¿sí? Pues porque se están estableciendo nuevos negocios y nuevas relaciones, y sobre todo porque hay contextos que se interconectan, los contextos geopolíticos, económicos y de orden político que hoy están en el mundo digital también. Y por último, las personas, ¿sí? Que requieren nuevas capacidades en este mundo. Entonces, nosotros, ¿qué seguimos viendo? Industrias cada vez más digitales, ¿sabes? Manufactura, retail, y qué decir de un sector complejo como es el sector de la salud, ¿sabes? Que es uno de los sectores que más golpeado está en este mundo de la ciberseguridad, pues porque son datos demasiado sensibles, pero todos los sectores de la industria, de todas las industrias, están ahora pensando en estar en ese contexto digital, inclusive al que ustedes pertenecen, el sector
militar, pues claramente tiene una alta dependencia con la tecnología y con lo que a bien término refiere el mundo digital. Y en esa medida, pues los datos son una explosión que hay dentro de todo este contexto con todas las tecnologías. Tenemos cognición digital, ¿sí? Que esas capacidades de crecer digitalmente en términos cognitivos y poder aprender mejor eh, y relacionarlo con las tecnologías como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, como la nube, como la movilidad y todo lo que tiene que ver con los temas de los dispositivos móviles, qué decir de las redes sociales y qué decir de uno de los grandes desafíos de los tiempos de hoy con los datos. Analizar los datos es la fuente fundamental o es la capacidad de inteligencia más importante que se tiene. Y si nosotros lo miramos dentro del sector militar, pues obviamente que eso se vuelve una capacidad súper importante. Entonces aquí hay muchas nuevas capacidades a las que tenemos que prepararnos y que hacen de esa transformación digital y de ese mundo digital algo muy complejo, ¿sí? Y que cada vez va a ser más complejo y va a tener muchas más aristas que entender. ¿Qué está diciendo el mundo? Me gusta, este es el informe reciente, pues de este año, del Foro Económico Mundial, ¿sí? Y los puntos que ustedes van a ver ahí en morado en su pantalla son los puntos que están relacionados con la tecnología y con el mundo digital, y sobre todo lo que él mapea son los riesgos globales que existen o que han sido considerados por el Foro Económico Mundial. ¿Qué dice? Que los ciberataques, por ejemplo, son uno de los riesgos más importantes. Este año se cambió un poco el panorama y se empezó a ver todo el tema ambiental. Sin embargo, los ciberataques no perdieron su posición, siempre han estado en una posición importante. Los ciberataques, el fraude con los datos y la afectación de infraestructuras críticas son para el Foro Económico Mundial 3 eventos de riesgo fundamentales que deben ser considerados en todas las industrias, en todos los sectores, y es por eso que se ha convertido como en una variable muy compleja en las naciones, para hablar de términos estratégicos en las naciones, el tema de los ciberataques y el tema de las infraestructuras críticas. Colombia no es la excepción. Más adelante les mostraré algo al respecto. Entonces, volviendo a estos temas de datos, ¿sí? Lo que dicen los datos generales es: ciberseguridad es un tema, ya no. Entonces, aquí para empezar a ir rompiendo paradigmas de sus propias respuestas. Si ustedes se fijaron en sus respuestas, todos estaban viéndolo como unos problemas de la red, que uno, si hiciera una extrapolación, empezaría a pensar que eso es un problema técnico, pero resulta que los datos, los números, lo que sucede en el mundo, nos muestra que esto no es un problema técnico. Esto es un problema estratégico de naciones, de empresas, de organizaciones, de entidades. Ya dejó de ser la ciberseguridad. Entonces, la primera cosa que hay que, checklist, la primera cosa que hay que decir: la ciberseguridad es un desafío estratégico de una nación y de una organización. Eso es lo primero que hay que decir. Los números, los datos, la información que hay alrededor de esto, todo lo que ustedes mencionaron es correcto. Todo lo que ustedes mencionaron. Sin embargo, el desafío es aún mucho mayor. ¿Sí? Es un tema estratégico lo que tenemos ahí. ¿Sí? Es un tema estratégico. Y los datos también, miren por ejemplo estas cifras: cada 39 segundos se produce un ataque informático, ¿sí? ¿Sí? Cada 39 segundos en el mundo, ¿sí? El gasto en ciberseguridad es más o menos 1.178 $1.178 por empleado, ¿sí? Las brechas, o sea, tener un ataque informático en el 2019, en total de los datos registrados, costó 4.1 billones de dólares. No estamos hablando de pesos, billones de dólares. Entonces, estamos hablando de que esto es un negocio. Los ciberdelincuentes, que lo vamos a llamar nuestros adversarios digitales, tienen propósito. Esto no es un juego, ¿sí? Aquí no se está jugando, y por eso, si ustedes se fijan en la gráfica que está al lado derecho de las motivaciones del cibercrimen, ¿sí? Y el ciberespionaje y la ciberguerra, son 3 elementos claves por los que se han venido desarrollando este tipo de cosas, ¿sí? Una brecha le puede costar a una sola empresa 3.9 millones de dólares en promedio, ¿sí? Y un dato que se pierda. Vamos a poner un ejercicio. En Colombia, un atacante entró a una empresa y se robó una base de datos que tiene 100 registros. Cada registro de esos, cada dato, cada línea, puede estar costándole a la empresa $150. Entonces hagan cuentas, ¿sí? Para que se den cuenta ustedes de la dimensión, ¿sí?,
de lo que estamos hablando, y no por nada en la gráfica de abajo vemos que todas las industrias han sido afectadas, ¿sí? Y me interesa mostrar esta gráfica pues porque todos los sectores, el sector público, el sector defensa, el sector social, múltiples industrias de manera individual, otros sectores, no hay sector que no se vea perjudicado. Entonces esto es súper clave. La ciberseguridad dejó de ser hace muchos años, y se lo digo por experiencia propia porque lo viví, dejó de ser un tema de un juego de unos muchachos en un laboratorio para hacer un delito que hoy tiene todas unas consecuencias, que es un crimen y que por eso existen leyes normativas a nivel global y estamos luchando, inclusive en tiempos de pandemia. Una de las cosas, pues que no traje acá como dato, pero que sí puedo decir es, Colombia ha tenido un incremento, de hecho recién salió un informe de la CCIT, en asocio con algunos otros que estaban estudiando los problemas en Colombia, y Colombia ha tenido un incremento, y uno de los números que me llamó la atención, que se me quedó en la mente, es que ha crecido el 204% los ataques informáticos en Colombia, en el primer trimestre del 2020, a raíz obviamente del coronavirus. Esto ha sido una tendencia global. Entonces esto es un tema complejo. Entonces, para empezar, ciber. La palabra ciber hoy está difundida, y nosotros aquí, por ponerles unos ejemplos de todo lo que hay ciberarmas, ciberguerra, ciberriesgos, cibersabotaje, ciberterrorismo, ciberdefensa, ciberconflictos, ciberamenazas, ciberoperación, cibervaloración. Bueno, hoy todo es ciber. En el mundo tenemos dos cosas: seguridad de la información, ciberseguridad, ahora ciberdefensa, como parte de estos ejercicios que han entrado pues también a tener influencia dentro del mundo militar. Nosotros nacimos con la seguridad informática, después vino la seguridad de la información, que es como todo ese proceso que llevan las empresas propiamente, con las prácticas que desarrollan, y la ciberseguridad es un contexto más amplio, que inclusive no tiene una definición propia porque todavía no se han podido colocar de acuerdo en qué es qué. Lo que sí es cierto es que la ciberseguridad está ahí y se manifiesta a través de esto. Ahorita les pregunté el ciberespacio. Bueno, aquí les doy algunos elementos para empezar a tener en cuenta el ciberespacio. El ciberespacio, ¿qué tiene de característica? Es atemporal, no tiene temporalidad. O sea, ahí está, ¿sí? Es ubicuo, todo está. Es permeable, es fluido, es participativo, tiene múltiples actores que pueden ser anónimos inclusive, y está autorregulado, es decir, tiene una neutralidad única. Es más, para que se pongan una idea, si ustedes me preguntaran, o preguntémonos, ya que nosotros trabajamos en la Fuerza Aérea, ustedes que están todos, yo les preguntara, bueno, ¿cuáles son los límites de Colombia en el ciberespacio? Ojalá que todos hayan contestado, no hay, efectivamente no hay. Dígame cuál es mientras que nosotros en un mapa físico en la Tierra vamos a ver dónde se delimita Colombia, en latitud tal, longitud tal, ¿sí? En el mar podemos hacer la misma, tenemos unas coordenadas. En el ciberespacio no hay un límite definido. Entonces, eso es lo que lo hace tan especial, que usted no tiene una frontera ahí. ¿Hasta dónde va su alcance? No está claro, y los estados no se han puesto de acuerdo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezáramos a hablar un poco como de la ciberguerra y los ciberconflictos, qué es adecuado y qué no, todavía no lo sabemos, y todavía apenas están empezando como a hacer estas preguntas, es decir, cuando un país hace una ciberoperación, ¿hasta dónde es válido? Para ir muy lejos, lo que a veces sucede con las grandes potencias, que pueden tener operaciones cibernéticas y lo que aducen es que están en el ciberespacio defendiendo su espacio, pero no se sabe cuál es, porque no tenemos claro el ciberespacio qué es, por estas mismas características, estas condiciones, ¿sí? Lo otro, digital. Digital no es tener un computador, ¿sí? Digital no es que yo todos mis documentos físicos los pase al mundo digital, sobre todo hoy que hablamos de transformación digital, y esto hay que entenderlo. Esto se considera un nuevo valor para las organizaciones y estados, ¿sí? Digital implica, y cuando se habla sobre todo de transformación digital, se implica tener una mentalidad que implica tener un nuevo valor a través de los datos, ¿sí? Y que hay interconexiones nuevas,
¿sí? Que hacen que necesiten nuevas capacidades dentro de las empresas y dentro de los estados. Hoy nosotros estamos hablando, aquí en Colombia, por ejemplo, proyectos del MINTIC, tener ciudadanía digital. ¿Qué significa ser ciudadano digital? Bueno, es tener que el Estado esté dispuesto para que el ciudadano pueda tener todos los servicios de manera digital y que la identificación, el movimiento, todo como hay en otros estados. Entonces, como hay en otros estados, por ejemplo, Estonia. Estonia es el primer país del mundo que logró innovación en crear ciudadanía digital y el ciudadano atiende o el Estado atiende todos los servicios de manera digital, desde la identificación todo completamente. Entonces esos son nuevas fronteras que se vienen desarrollando y que nosotros tenemos que entender. Digital no es solamente tener computadores y más tecnología, sino es tener una nueva mentalidad alrededor de los datos. La tecnología es una herramienta fundamental, ¿sí? Y en esa misma medida tenemos este otro concepto que es la densidad digital, y es, si ustedes mismos se preguntan, ¿esto qué significa? Pues para hacérselo en palabras sencillas, la densidad digital es la presión que hay por tener cada vez más componentes en la vida digital. Ya tenemos neveras, lavadoras, estufas, televisores, teléfonos, relojes. Eso es tener muchos más componentes que hacen de la vida digital mucho más compleja, ¿sí? Entonces le permite a los clientes tener mejores experiencias teóricamente, ¿sí? Y se tiene que pensar tanto en estados como empresas en que sus servicios tienen que volcarse a la vida digital porque hay más componentes en esa vida y van a haber más en la medida en que sigamos avanzando. ¿Y qué decir de esta otra variable? ¿Sí? Que hace también presión dentro de todo este sistema, y es la confianza digital y sobre todo la palabra privacidad. Una palabra que hoy por hoy está tomando cada vez más fuerza. Yo no sé si ustedes están leyendo diariamente las noticias y, por ejemplo, los grandes debates de hoy en el mundo de pandemias. ¿Cuál es el gran debate de hoy? Si nosotros, como está sucediendo, estamos a puertas de ceder en un terreno ganado que ha sido la privacidad por la salud pública, como sucedió o como ha venido sucediendo en países como China, Corea, que tienen aplicaciones que hacen registro y hacen todo el seguimiento de las personas, y inclusive hay el famoso pasaporte de salud que es digital, que verifica si la persona tiene o no coronavirus. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que sacrificar la privacidad por la salud pública? Bueno, esos son los debates que se están dando a nivel global, pero la privacidad, para no llevar ese debate y no ampliarlo, la privacidad es una variable importantísima dentro de este mundo de la ciberseguridad y ciberdefensa, y sobre todo que en el mundo de la ciberdefensa también tiene una connotación porque el monitoreo es una de las capacidades fundamentales en ciberdefensa, ¿saben? Entonces se vuelve también muy importante entender el concepto de la privacidad en el contexto digital, ¿sí? Porque podríamos decir, es que en el contexto digital las cosas son diferentes, tenemos un ciberespacio que como no es de nadie, entonces la privacidad se puede modelar distinto. Recordemos que la privacidad, pues por lo menos en nuestro país y constitucionalmente hablando, es un derecho, ¿sabes? Es un derecho concebido de las personas y nosotros nos hemos adherido como a ese fundamento. Nuestra constitución lo mantiene así, entonces, y estamos, digamos que dentro de esa misma línea como la línea europea, es decir, tenemos que proteger el derecho de la privacidad, ¿sí? Y hay planteamiento de muchas preguntas adicionales al respecto. Eso nos lleva a esto, a que hoy ya no son sistemas, sino que son ecosistemas. El mundo digital y la ciberseguridad y ciberdefensa están metidas ahí. En el mundo digital nosotros estamos viendo actores que interactúan en un ecosistema digital, como está en el slide. Si nosotros miramos, aquí puse compañía, pero puede ser el Estado tiene exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene adversarios, tiene que defenderse, tiene terceros, tiene entes de regulación, tiene la sociedad civil, tiene clientes, bueno, en fin, tenemos un ecosistema que se desenvuelve y con todo lo que ya he dicho, entonces empieza a hacerse, ahí sí, la palabra complejo de la realidad VICA, tiene sentido, es bastante complejo, todas esas interacciones que hoy se dan, ¿sí? Y todas esas interacciones tienen que darse de la mejor manera posible en ese contexto digital, pero hágase la pregunta, ¿usted cómo las ve? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno empieza a desdibujarse. ¿Cómo veo esas relaciones? No las puedo ver porque están en un contexto que yo no veo. Efectivamente, es un contexto en el que no se ve y uno imagina que se deben dar de la mejor manera. Para eso existen procesos, procedimientos, claramente que sí, ¿saben? Pero eso es lo importante. Para que nosotros también entendamos cosas claves que entre la ciberseguridad y ciberdefensa tenemos, y sobre todo quise traer la palabra capacidad. Porque
ciberseguridad y ciberdefensa, inclusive para nuestra nación, está definido como una capacidad, ¿sí? Que implica que nosotros tenemos que aprender o entrar en un ciclo continuo de aprendizaje y desaprender, aprender y desaprender, aprender y entender y reaprender todo el tiempo, porque eso es lo que implica tener una capacidad, ¿sí? Que tiene propósito y que se trabaja todo continuamente, y eso es muy importante que lo tengamos, pues, porque lo vamos a tener que relacionar con los conceptos claves. Entonces nosotros hoy, ¿qué tenemos? ¿Sí? Para ir resumiendo esto, tenemos las dos variables, tenemos seguridad de la información y ciberseguridad, y hay unos que la ven así diciendo que la ciberseguridad es más grande que la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque consideran que como la ciberseguridad está en el ciberespacio, es más grande que la responsabilidad que tienen las empresas de proteger su información. Eso es una visión. Unos lo ven así, otros lo ven así, dicen, no, la seguridad de la información es la que cubre la ciberseguridad, porque la ciberseguridad se ha definido en esta visión como un conjunto de procesos y procedimientos técnicos para defender, así sea, el ciberespacio. Es una visión. Por eso les digo, no hay nada escrito, no hay una verdad absoluta al respecto. Hay otros que la ven así, como una intercepción. InfoSec, seguridad de la información, y ciberseguridad interconectadas, ¿sí? Como dos dominios que interconectan entre sí porque comparten algo importante, el ciberespacio, y hay otros que la ven simplemente como dos vistas distintas: seguridad de la información, un problema de las empresas; ciberseguridad, un problema de las naciones, o un problema un poco mayor, ¿sabes? Porque hay problemas. ¿Qué es lo que sucede? Por tener ecosistemas, hoy ya las empresas no pueden decir, es que esto es mi problema y no le afecta al Estado. Para poner un ejercicio, lo vamos a mencionar de una vez, una infraestructura crítica, y una infraestructura crítica manejada por un privado. Entonces, la infraestructura crítica es manejada por una empresa privada, ¿ok? ¿Entraría dentro de su dominio de seguridad de la información? Sí, pero atañe que hay que entender que también afecta al Estado. Por lo tanto, está en el ciberespacio y va a tener una dimensión un plin distinta. Entonces es un ecosistema que se va mezclando, y va entretejiendo hilos que hacen que tengan que cooperar necesariamente, y uno depende del otro. Entonces cada estado, cada nación va a poder tener una visión. Nosotros tenemos, como les digo, tenemos, ¿sí? Y de eso vamos a hablar. Entonces nosotros, ¿qué tenemos ahí para ir metiéndonos ahora con el mundo de los adversarios? Tenemos tres conceptos para poder hablar de ciberseguridad. Tenemos un sistema y tenemos un adversario que hace un ataque al sistema. Eso es lo que se llamaría security. Un adversario que está afuera, ¿sabes? Pero en el safety, que es un concepto adicional, tenemos al sistema que puede fallar y que también puede recibir ataques del exterior. Sin embargo, del interior también se pueden producir ataques hacia el exterior. Ahí es donde entra la ciberseguridad. Mezcló los conceptos hoy de security and safety, ¿sí? Para tenerlos claros, y nosotros tenemos adversarios, ¿sí? Y sistemas, y necesariamente este sistema y este ecosistema debe seguir funcionando, que ahí de una vez voy a conectar con una de las conclusiones. En ciberseguridad y en ciberdefensa, la palabra resiliencia es otra característica clave. Los sistemas, no solo tecnológicos, sino la concepción del ecosistema digital, debe ser ciberresiliente, ¿sí? Y que, ojo, lo que voy a decir, pese a que pueda sufrir un ataque, pueda seguir operando. Esa es una de las cosas fundamentales que se tienen que tener claras cuando nosotros estamos metidos como en estos dolores. Alguien me podría decir, ¿y eso qué tiene que ver con la continuidad del negocio? Efectivamente, uno podría decir que la ciberresiliencia es como el siguiente paso de la continuidad. En la continuidad del negocio, en la continuidad del negocio usted podría decir, si alguien entiende de continuidad, que le daban por ahí una variable que se llama el RTO, que es el tiempo de retorno de la operación, pero aquí no me están diciendo que hay retorno. En ciberresiliencia no hay retorno. En ciberresiliencia, redundancia para mantener la continuidad. Aquí me escriben, yo los estoy leyendo, ¿sabes? Efectivamente, ¿sabes? Efectivamente. Sin embargo, en resiliencia, yo, más que la redundancia, yo tengo que convivir con un posible ataque. ¿Cómo yo describo la ciberseguridad para que ustedes se hagan una idea? Y a mí me gusta este ejemplo porque me parece que es un ejemplo que puede ayudar a dar una descripción. Es muy elemental. ¿Yo qué digo? La ciberseguridad, sin importar si es un estado, si es una empresa, no importa. Imaginémonos una fila, y todos los que están en la fila
van a ser posibles blancos de ataque. ¿Y por qué digo esto? Porque en la ciberseguridad hay una cosa que es fundamental, que está empezando apenas a cambiar. Llevamos años diciéndolo, pero apenas está empezando a cambiar esa mentalidad. En ciberseguridad es inevitable, oído lo que voy a decir, inevitable ser atacado. Es inevitable. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con profesionales de seguridad, porque cuando planteo esta idea, el profesional de seguridad choca, porque dice, pero entonces, ¿para qué existe la seguridad? No existe la seguridad no puede existir. Lo que existe realmente son medidas que me ayuden a mí a disminuir mi nivel de inseguridad, que es el estado real. Por ende, cuando yo tengo una mentalidad de saber que voy a ser atacado sí o sí, ya las cosas cambian. Entonces, volviendo al ejemplo, yo estoy en la fila. La fila es de todos los que vamos a ser atacados, todos, tú, yo, otra empresa, todos estamos en la fila. ¿Sí? Y cada vez que tú implementas algo en tu empresa, el Estado, lo que sea, lo que haces es compras el ticket que tenías, te da el derecho de estar en una posición más atrás. ¿Sí? Entonces, yo implemento un control y me voy más atrás. Yo implemento otro control y me voy más atrás. No voy para adelante. Adelante voy a dejar a los que no ejecutan el control, a los que no hacen, al Estado que no hace nada, ahí está adelante. Yo estoy atrás. Y cada vez que implemento algo nuevo, estoy en la misma fila y lo que hago es, estoy retrasando lo inevitable, que es que ser atacado por un adversario. Eso es inevitable. Eso es inevitable. No hay posibilidad de evitarlo. Nosotros no vamos a evitar la intención del adversario. Lo que sí podemos hacer es o demorarlo o aburrirlo, ¿sí? O utilizar todos los instrumentos para que él se demore más tiempo en su objetivo, pero no voy a impedir ser atacado. ¿Sabes? Y eso está sucediendo aquí y en todos lados. No hay nadie que no sea atacado. Si no, miremos los ejemplos de la industria. Y para explicar un poco esto mejor, este gráfico que está ahí, ¿sí? Este gráfico que está ahí, me gusta utilizarlo porque veo al adversario como un campo de batalla. Usted tiene un campo de batalla, su adversario y usted. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hace el adversario? Usted lo que hace es proteger y asegurar con todo lo que hace. Programas, prácticas, gestión, los riesgos, todo lo que usted haga, no importa, le ayuden a usted a proteger y asegurar. Pero nosotros que tenemos que empezar a entender del adversario, porque nosotros no modelamos al adversario. ¿Sí? Empezamos, los que trabajamos en seguridad digital particularmente, empezamos, seguramente alguien puede levantar la mano y decir, pues, aplicamos la ISO 27000. Aplicamos la ISO 22300, aplicamos la ISO 22, todas las ISOs. Y yo le digo, perfecto, pero usted, ¿en dónde ha pensado en lo que piensa en el adversario? No, nunca se piensa. ¿Qué tiene y qué sabe el adversario? Por eso ahí hay un ataque y unas certezas. El adversario tiene por cierto que usted tiene una falla, sea cierta o no. El adversario, su nivel de certezas es mayor que nuestro nivel de incertidumbre. Entonces ya hay una diferencia, ya hay una deficiencia. Yo no tengo la certeza de cuándo me va a atacar el adversario, pero el adversario tiene la certeza de que yo voy a ser atacado. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay un dolor de cabeza. ¿Sabes? Porque yo lo que empiezo a hacer es a hacer un juego de que cuando empiezo a defender y anticipar, ¿qué empiezo a hacer? A desdibujarle su mundo de certezas. Cuando empiezo a anticipar cómo opera un adversario, ¿sí? Cuando empiezo a defenderme de todos los posibles ataques y no solo a protegerme a implementar el control 1 y 2, sino también a diseñar medidas para poder ser inteligente frente a la forma en cómo el adversario funciona, ¿qué hago yo? Aumento el nivel de incertidumbre del adversario. Ojo, aumento el nivel de incertidumbre, o si lo quisiera decir de una manera distinta, disminuyo sus certezas, pero aquí está la trampa. No aumento mi nivel de certezas. Yo sigo teniendo un nivel de incertidumbre, ¿sí? De cómo va a funcionar mi adversario, ¿sí? Y eso es súper importante porque en este ciberespacio este tipo de cosas no se ven, ¿sí? Pero a mí me toca pensar en ellas para modelar al adversario. El adversario puede ser cualquiera, inclusive hoy, hay que decirlo así porque ya se puede hablar, nosotros tenemos adversarios que pueden ser hasta un mismo estado, ¿sí? Y eso es complejo. ¿Sí? Entonces, en ese de ideas, nosotros tenemos un campo de batalla donde tenemos un adversario que tiene unas certezas, nosotros unas incertidumbres, y cuando protegemos y aseguramos,
algo hacemos. Cuando defendemos y anticipamos, aumentamos el espectro de incertidumbre de ese adversario. Ahí es cuando decimos que compramos un tiquete para irnos más atrás, ¿sabes? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí viene esto. Los ciberataques, ¿cómo funcionan? ¿O qué es un ciberataque? Un ciberataque, pues, es la acción hostil que desarrolla X, que puede ser un estado, que puede ser un grupo, que puede ser, bueno, en fin, ¿sí? Que tiene particularidades. Un ciberataque puede no depender del tiempo, si son ataques avanzados, puede ser muy específico si son organizaciones, ¿sí? Pueden tener motivaciones muy especiales, ¿sí? Y puede estar diseñado para cualquiera, estados, organizaciones, naciones, intereses particulares. Por ejemplo, Estados Unidos recientemente declaró la emergencia nacional porque sufrieron precisamente sus sistemas eléctricos de ciberataque. Entonces declara la emergencia nacional para el sector eléctrico por haber detectado un ataque de un ente externo en sus infraestructuras que considera crítica el sector eléctrico, ¿sí? Eso es un ataque de dimensiones avanzadas. Y eso sucede en todas las naciones, y en todas las naciones está pasando. Se preguntarán, ¿y Colombia? Ya vamos para allá, ¿sí? La organización que tiene que hacer, tener capacidad, adaptarse, ¿sí? Y ser capaz de responder y seguir funcionando. Y cuando yo hablo de organización, estoy hablando distintamente de un Estado, ¿sí? Tener todo ese desarrollo de competencia y capacidad para ello, ¿sí? Porque ¿qué nosotros estamos viendo? Entonces, en estos temas de ciberamenazas, estamos viendo el ciberespionaje, que son las operaciones que se pueden desarrollar en el contexto digital para, bien sea después tener afectación en una infraestructura crítica, o para conocer secretos de Estado, o para conocer secretos de industria. El cibercrimen, ya lo dije, un crimen organizado en el contexto tal, pueden ser organizaciones, pueden ser estados. Sí, las ciberarmas, efectivamente, mis queridos amigos, aquí también, así como en el mundo físico hay armas, aquí también hay armas, y son, ahora sí lo voy a conectar con muchas de las cosas que ustedes dijeron, son programas de software que pueden estar ahí, desarrollados con un propósito específico. Ejemplo, volver inoperante una infraestructura crítica, volver inoperante una organización, volver inoperante en un momento de estado, en el tiempo a un estado. Para algunos, si tienen la terminología, alguien puso algo, yo le colocaría ciberinteligencia iniciando. Digamos que aquí lo que estoy manifestando son lo que sucede con el mundo de las ciberamenazas. Efectivamente, Mayor, la ciberinteligencia es una capacidad que se desarrolla, y sobre todo en el contexto de la defensa, para poder cubrir toda esta flecha de situaciones que se presentan. Efectivamente, eso es cierto. Ciberinteligencia es una capacidad que yo desarrollo para poder hacer cubrimiento de todos estos escenarios de ciberamenazas que se presentan, ¿sí? Entonces, nosotros ahí en ciberamenazas tenemos cualquier cantidad de motivaciones, ¿sí?, de esos actores, ¿sí?, que están, por eso les digo, ya esto no es un juego de niños, sino que ya hay cosas muy complejas para llegar al ciberterrorismo, ¿sabes? Ataques premeditados, sobre todo a infraestructuras críticas, como lo decía, o ciberataques que pueden también ataques informáticos con destino, sin destino. Iba a decir, si tienen alguno la terminología, y si no, pues también me lo pueden dejar en el chat. Un ataque de denegación de servicio. Un ataque de denegación de servicio que lo único que es detener un servicio en un momento del tiempo. Eso se puede hacer permanente o se puede hacer por un tiempo, ¿sí? Y lo que hace es detener la operación. No afecta a los datos, sino que detiene la operación, ¿sí? Ejemplo, una ciberarma, Mayor, gracias. Stuxnet fue el primero que demostró en el año 2005 lo que se nos venía, ¿sí? Stuxnet, efectivamente, como la Mayor Vázquez lo menciona, es la primera ciberarma demostrada que afecta al contexto de la energía nuclear. Para hacer una breve reseña de eso, y para todos, entonces esto fue una ciberarma que se creó para afectar unas plantas de producción nuclear en el gobierno iraní, y lo que se sobreentiende de los estudios que se han realizado hasta la fecha, porque sigue siendo lo que se llama en términos técnicos, nosotros lo conocemos como una APT, que es una amenaza persistente avanzada, que fue el nombre que se le dio a este tipo de ataques, ¿sí? Y lo que se conoce es que otros gobiernos, Estados Unidos e Israel, particularmente lo que dice la documentación, fueron los responsables de crear esta ciberarma, y así se habían venido desarrollando muchas otras armas dentro de este contexto. Efectivamente, ¿sí?, así como lo dice el Mayor, así como pueden tener repercusiones en la operación, también pueden tener impactos
cinéticos como Stuxnet, efectivamente, como bien lo menciona el mayor. Entonces, para resumir todo lo que he dicho, seguridad, ciberseguridad y privacidad. Nosotros la seguridad de la información particularmente es un proceso organizacional. La ciberseguridad, y ya voy a mezclarlo con la ciberdefensa, es una capacidad, y la privacidad es un derecho. Entonces tenemos estas tres variables que se mezclan, ¿sí?, dentro de las organizaciones y estados para poder empezar a desarrollar una dinámica en el contexto digital, ¿sabes? Que eso es importante. Entonces, nuevamente, les pido el favor de que vayamos a nuestro espacio de interacción. La siguiente pregunta tiene que ver precisamente con empezar a mirar el tema colombiano, y la pregunta es sencilla: ¿cómo creen ustedes que son las capacidades de la nación para proteger al Estado? Entonces, si ustedes se fijan ahí les van a aparecer tres opciones. Ya muestro acá, ahí les aparecen tres opciones que dice avanzada, normal y no adecuada. Entonces, para compartirles la pantalla de una vez para que ustedes vayan viendo sus propias respuestas. A ver qué dicen: avanzada, normal, adecuada. Bueno, va 1-1. Entonces, démonos unos minutos para que los demás puedan contestar. ¿Cómo creen que son las capacidades claramente de ciberseguridad y ciberdefensa para proteger este ciberespacio? Entonces, ¿cómo creen ustedes que en Colombia son las capacidades de la avanzada, normal, no adecuada? Tenemos tres participantes, ahí él saca el promedio. Entonces, avanzada, normal, no adecuada. No adecuada está ahí entre avanzada y no adecuada. Normal está en la mitad. ¿Alguna otra opinión? Los invito también. Importante para todos es la presentación. Yo se las dejo, inclusive los datos de esta interacción. Eso todo se lo dejo para que ustedes también lo puedan analizar posteriormente, y si lo quieren que lo conversemos posterior, pues bienvenidos. Otra participación, entonces dice no adecuada, avanzada y normal. Recuerden que esto es una pregunta de percepción, ¿no? Entonces es importante que también tengan eso en cuenta, pues porque ahorita voy a hablar preciso de las capacidades de Colombia y lo que Colombia, un poco, que también he tenido como el privilegio de participar en muchos de estos ejercicios. He tenido el honor de participar en la reunión de mesas de infraestructura crítica, he tenido el honor de poder compartir información a través de los COMPES, y he tenido pues relación claramente con este contexto de la ciberdefensa y ciberseguridad. Entonces, pues tengo algunos criterios para poderlo decir, ¿ok? Yo creo que se queda ahí, aunque si participaran, muy probablemente van a haber un debate entre si es avanzada o no adecuada, ¿sí? Y yo siempre digo, todos igual pueden seguir participando si lo desean mientras que voy hablando. Todos vamos a querer siempre más. Lo importante va a ser que nosotros pues tengamos claro que y hay que decirlo de una vez, ¿Colombia tiene? Sí tiene. Entonces voy a empezar por aquí. ¿Qué ha hecho Colombia? Desde el 2011 que se vienen trabajando estos temas, y si alguno también conoce, pues bueno, aquí le hago un resumen, ¿sí? Colombia ha venido definiendo un fundamento, que yo lo llamé el fundamento. Tiene hoy 2 COMPES, realmente va para el tercero, ¿sí? Somos el primer país latinoamericano que tiene un COMPES o política pública en ciberseguridad, ¿sí? Y el primero precisamente dio las bases que definió que para Colombia la ciberseguridad y la ciberdefensa son capacidades. Entonces, leo: la ciberseguridad es una capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los ciudadanos ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética, ¿sí? Y la ciberdefensa es la capacidad del Estado para contrarrestar, miren la diferencia, contrarrestar toda amenaza o incidente de naturaleza cibernética que afecte la soberanía nacional, ¿sí? Eso se dijo en el 2011. En el 2016, porque estas políticas públicas tienen renovación cada 4 años, también tuve la oportunidad como de revisarlo, pues me invitaron a dar comentarios, ¿sí? Ahí se cambió el concepto de ciberseguridad a seguridad digital, y hoy vamos a seguir en ese contexto. De hecho, estamos en la revisión del 2020, ¿sí? Que ya debía haber salido, pero pues se ha demorado un poco más, está ya en estudio en el DNP ahorita. Y nosotros tenemos una política pública que dice que nosotros hoy tenemos un contexto de seguridad digital donde tenemos que proteger al ciudadano
y el Estado tiene que tener esas capacidades para atender a esas posibles incidencias cibernéticas que afecten la soberanía nacional. Eso nos dio muchos instrumentos, eso creó lo que se llama, lo que aparece en la parte de abajo, que se llaman las estructuras, donde hay múltiples partes interesadas y nosotros tenemos entes. Hoy tenemos el comando cibernético, ¿sí?, que maneja lo que tiene que ver con infraestructuras críticas, ¿sí? Tenemos el centro, el COLCERT, ¿sí?, que es el CER nacional, ¿sí?, en donde se atienden los incidentes del país, ¿sí? Y está el CCP, que es de la policía, es un ente que también se encarga de hacer el monitoreo de las posibles anomalías que le suceden a los ciudadanos del común. Ustedes ven muchos de los informes y reportes que ya hoy saca el CCP, ¿sí?, que es parte de lo que les estaba contando al principio de los datos, ¿sí? Y el SECOC, SECOSI hoy, pues el SECOC se encarga particularmente de ese tema de la ciberdefensa y sobre todo de la labor fundamental de atender la infraestructura crítica. Como les decía, pues yo tengo la posibilidad de pertenecer a la mesa que tiene que ver con el sector de las TICs. Ahí estoy sentado yo, ¿sí? Y ahí pues en nuestro sector también hemos venido como participando de todos estos ejercicios. Entonces, hay múltiples partes interesadas, la sociedad civil, la política, la fuerza, la academia, ¿sí?, el gobierno nacional. Todos estamos ahí ya interactuando a través de ese instrumento COMPES, que ¿qué más hizo? ¿Sí? Nos permitió tener cosas importantes, es decir, Colombia no es, aquí para que también se vayan mirando sus respuestas, Colombia no es que no tenga un nivel no adecuado, yo me atrevería a inclinarme por un nivel normal. Fuimos pioneros en Latinoamérica, sí, de hecho hay un índice que se llama el índice de la ITU, ¿sí?, que es una organización que mide como la ciberseguridad en los estados, y nosotros entre el 2011 y 2016 fuimos pioneros porque desarrollamos política pública, porque desarrollamos todos estos instrumentos, el SECOC, el COLCER, el CCP, se desarrollaron desde esa época, se fortalecieron del 2016 hacia adelante con sus capacidades y se empezaron a diseñar estas cosas que son las operaciones, ¿sí?, que son como las partes de las funciones del SECOC. Desarrollar operaciones militares en el ciberespacio, desarrollar más capacidades. A nosotros, los civiles, nos alegra saber que los militares cada día se preocupan más por desarrollar más capacidad propia y se forman internamente y hay menos dependencia del mundo civil. Eso me parece fantástico y eso es una tendencia global. Eso no solo es Colombia, el mundo ha venido desarrollándose, inclusive hay ejercicios entre las mismas fuerzas para desarrollar ese marco de capacidad, ¿sí? Y lo otro es, pues claramente, como lo decía, la defensa de la infraestructura crítica. Hoy ya nosotros tenemos como muy bien armado algo que se llaman los 13 sectores, ya voy para la siguiente slide, para decirle un poco de los 13 sectores que son de infraestructura crítica identificados. Ya hay unidades cibernéticas, ustedes tienen también la unidad cibernética de la Fuerza Aérea, la unidad cibernética de la Armada Nacional, la unidad cibernética del Ejército Nacional. Son 3 fuerzas digitales que existen, que están atentas, que están alerta y que están mejorando y desarrollando sus capacidades. Y que todos esos instrumentos, el COMPES y todas estas acciones interactúan entre los diferentes actores. Entonces tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo ya hay ítems que propenden por el desarrollo de esa política de ciberseguridad, ¿sí? El Ministerio de Defensa, pues con su política, ¿sí?, con su política de defensa también empieza a articularse y a articular todos estos instrumentos, y el Comando General de las Fuerzas Militares con su plan estratégico, ¿sabes?, también tiene cómo articular todos estos elementos de esa política pública que ahora, ¿qué se espera y qué esperamos? Ojalá y algún día se dé. Nosotros, para ponerles y contarles un poco, pues como yo participo desde hace rato, este ejercicio es un ejercicio voluntario. Es decir, las empresas y las organizaciones se sientan en las mesas, nos sentamos bimensualmente, hemos venido desarrollando un montón de cosas, ¿sí? Es un ejercicio voluntario. Este país tiene algo que no tienen los demás países y por eso es modelo también, porque nosotros hemos venido creyendo en la autorregulación. Muchos fueron amigos de crear la famosa ley ciber, salió como proyecto, sin embargo se derogó, o sea, no. Y muchos creemos que ¿la podemos necesitar? Posiblemente sí. Chile es un ejemplo. Chile nos dijo a nosotros una vez, es que nosotros tuvimos que crear la ley ciber porque las empresas no hacían caso. Bueno, aquí, gracias a los esfuerzos, sobre todo del SECOC,
se logró articular empresa, academia, sector público, sector privado, y se lograron engranar las piezas para que no necesitemos, no quiere decir que no la necesitemos, seguro que la necesitamos, pero para que lográramos como articular todos esos esfuerzos y producir cosas. Por eso les decía, la producción de cosas es que a la fecha, nosotros ¿qué tenemos? En Colombia, en infraestructuras críticas, tenemos 13 sectores identificados, que son los 13 sectores críticos. Lo que está en rojo en el mapa son lo que se consideran los sectores estratégicos críticos, y está el sector eléctrico, el sector financiero, el sector de las TIC y el sector de hidrocarburos y minas. Y así se hizo una clasificación con los otros 13 sectores y se produjo algo que se llama el catálogo de infraestructuras críticas. Ese catálogo existe, se puede consultar, está en proceso de actualización, de hecho, ¿sí? Y de ahí se han hecho planes de operación y el Plan Nacional de Infraestructuras Críticas para protegerlas, y ahí el plan del operador que está en desarrollo, ¿sí? Entonces, eso nos muestra que nosotros sí tenemos gran capacidad para... Exactamente, mayor. Y los planes sectoriales, cada grupo está desarrollando su plan sectorial. Efectivamente, nosotros también estamos trabajando, por ejemplo, desde el sector TIC, estamos trabajando en el plan sectorial con los operadores ya de telecomunicaciones. ¿Sí? Pues yo no trabajo con el MINTIC, yo me siento en la mesa con ellos, ¿sí? Y soy parte como del grupo de asesores que está en la mesa y que como dije, tuvimos el privilegio de estar sentados ahí para poner nuestro granito de arena. Entonces, todo esto nos muestra que hay líneas estratégicas, ¿sí?, para defender a la nación. Y nosotros no somos los mejores, no somos los peores, quisiéramos tener más, sí, porque en el último índice podría decirse que desmejoramos. Pues sí, si lo miramos en términos de números contra los países de la región. Chile subió en posiciones, Uruguay subió en posiciones, México subió en posiciones, que es el índice de la ITU, y hay otro índice de una universidad de Estonia que también nos puso como en una posición inferior en términos de la región. Sin embargo, nuestros esfuerzos se siguen haciendo, ¿sí?, que eso también es importante. Entonces, ¿qué tenemos? Ciberseguridad, ¿qué es? Desarrollo de capacidad empresarial. Ciberdefensa, desarrollo de capacidad de la nación, y ambos tienen que integrarse, no están separados. No es uno por un lado y el otro por el otro, no, ambos están integrados. Lo acabo de demostrar con el ejercicio de tener infraestructuras críticas manejadas por privados. Ahí se necesita la interacción. Entonces, ¿qué le pone todo esto de retos? Entonces, primero, que los riesgos cambian. Los riesgos ahora son sistémicos. Ya no es el típico riesgo informático o el riesgo de la información, sino que es un riesgo en un ecosistema digital que lo hace más complejo y que tiene unas variables que necesitan ser estudiadas de manera distinta, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que el riesgo en el mundo digital es diferente y afecta a las naciones y a las empresas de unas maneras, y nosotros vamos a tener adversarios que van a aprovechar cualquier cosa para afectar, y este riesgo, cuando se materialice, va a ser una secuencia en cadena que va a producir efectos nefastos. Y en esa misma medida, un desafío para la ciberseguridad es mantener esa resiliencia empresarial, tanto en la nación como en las empresas, porque nosotros que tenemos una serie de amenazas, una serie de vulnerabilidades, unos riesgos a los que podemos ver expuestos, y algunas acciones que tendremos que tener que ejecutar continuamente todos los actores. Lo tradicional, política y regulación, eso es tradicional. Y nosotros tenemos regulación, tenemos mucha. Colombia tiene muy buena regulación, tiene derecho penal, tiene ley de protección de datos, el COMPES nos respalda, si bien no es una ley, es una política pública que nos da directriz, ¿sí? Entonces, ahí se han hecho esfuerzos importantes. En términos de la comunidad, pues hay que gobernarla, hay que compartir información, hoy se está haciendo mejor, hay que coordinar y cooperar muchos esfuerzos, ya lo estamos haciendo en Colombia, y en términos sistémicos de ver estos ecosistemas, entender los riesgos de manera sistémica y embeber la seguridad en toda la cadena son de los desafíos para mantener una ciberresiliencia nacional en estos términos. Sí, que eso es muy importante. A mí me gusta el tema, la verdad a mí me apasiona y me parece súper chévere poder diseñar estrategias que le permitan al mundo poder desarrollar mejor como todo este sentido, ¿sí? Porque esto lo están haciendo todos los estados, claramente. Entonces, ¿con qué voy cerrando? Ya para finalizar, primeras cosas, estados y empresas. La confianza digital es clave, ¿sí?
La confianza digital es clave. Mayor, aquí nos dice, pero aplica para ciberdelincuencia. Hay normatividad en lo penal, pero para un ciberataque no hay nada cierto. No, no tanto. Lo que se hizo aquí en Colombia es que la ley 1277, que fue la ampliación del Código Penal, pues reguló ciertos delitos informáticos. Infortunadamente necesitamos más. Sí, Mayor, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, hoy tenemos. O sea, hoy no podemos decir que nosotros no podemos penalizar a un ciberdelincuente, lo podemos penalizar, solo que ahora se necesita que, y es lo que se han venido poniendo de acuerdo muchos juristas, es que se necesita que esa ley se amplíe, pues porque hay nuevas cosas que necesitan también poder ser procesadas, ¿sí? Porque pues la dimensión, como le estaba mostrando, es un ecosistema complejo y por tanto requiere, ¿sí?, de nuevas herramientas para poder trabajar. Entonces, venía diciendo, confianza digital, controles que deben ser acordes pues, con la realidad, resiliencia, ciberresiliencia, un reto importante para el Estado, ¿sí? Dentro de esas capacidades de podernos defender, la resiliencia es súper clave, el cumplimiento lo tenemos que mantener, tanto el Estado inclusive, pues aquí se vienen haciendo unos debates mundiales y globales muy importantes. Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial ya hay un grupo global de la ciberseguridad que viene discutiendo si es necesario ya que las naciones tengan regulación a nivel nacional dentro del contexto mundial, ¿sí?, para poder tener una regulación única de la ciberseguridad. Es algo que está apenas en conversaciones. Tuve ahí como el privilegio de seguir las reuniones del foro y vi una de esas propuestas que se viene discutiendo ya desde hace rato, ¿sí? Como parte de este ejercicio de poder ayudar a ver mejor estos ciberataques y estas ciberamenazas que cada vez de verdad son más complejas y cada vez requieren muchos más instrumentos y muchas más herramientas, ¿sí? Esta es una reflexión propia, ¿sí? Esta es una reflexión propia que dejo acá para todos y es para hablar de la ciberseguridad como un instrumento que es un poco más amplio que la sola tecnología. Por eso decía al principio, la ciberseguridad, esto no es un problema tecnológico, por eso dice, la ciberseguridad dejó de ser un proceso para gestionar certidumbres y certezas, que puede ser considerado el riesgo operativo, a ser un instrumento estratégico para modelar experiencias en medio de una realidad digital llena de incertidumbres, que son los ciberriesgos, ¿sí?, que requiere un ciclo de aprender y desaprender en el presente para enfrentar el futuro. Nuestros áreas digitales, yo siempre utilizo este ejercicio, sobre todo pues, cuando dicto clases en maestría y sobre todo en el mundo empresarial, pues bueno, digamos en el externado, yo le pregunto a mis estudiantes siempre lo mismo, dígame, y lo mismo lo valdría inclusive para una nación, dígame si al adversario digital le interesa que usted tenga certificaciones o esté certificado en un modelo de seguridad o tenga una cantidad de controles. Seguramente que la respuesta, espero que su respuesta como buen pensador de la defensa sea, no, a él no le interesa, efectivamente a él no le interesa, a él no le interesa si usted tiene la última tecnología, a él no le interesa, porque es que el adversario no afecta o no ataca el seguro, él afecta la falla y él se dedica a estudiar nuestras fallas, ¿sí? ¿Sí? Al adversario le interesa determinar exactamente, le interesa estudiarnos para poder saber la falla, no el seguro. Pues en el seguro está perdiendo tiempo, sí, y eso es lo que él no le interesa, efectivamente, Mayor, así es. ¿Sí? A él no le interesa el seguro, a él le interesa es la falla, y eso es lo que va a afectar. Por eso, cuando nos ponemos a decir, no, sí, es que vamos a implementar control A, B, C, D, las tecnologías, a eso hay que tenerlo. Ojo, yo no estoy diciendo nunca que no, eso hay que tenerlo, pero hay que saber para tengo, porque algunas veces mucha inversión tampoco significa que yo detenga al adversario, ¿sí? Eso es clave. Entonces, ¿nosotros qué vamos viendo? Para que ustedes se hagan una idea, esto es el hoy y el mañana. Nosotros tenemos grandes cosas que entender. Tenemos el Internet de las cosas y ya se está sumando el Internet industrial de las cosas. Tenemos los ciberataques pensados con inteligencia artificial, ya se viene hablando de ellos, ¿sí? Se viene hablando inclusive de lo que ya les dije de la ciberdefensa, hay que desarrollar capacidades ofensivas. En Estados Unidos se ha venido hablando inclusive si esas capacidades ofensivas se podrían trasladar al mundo empresarial, porque hasta ahora son capacidades de los estados para detener o contrarrestar al adversario,
pero ¿qué tan viable es que una empresa lo haga? Bueno, eso es un debate que se viene dando, ¿sí? Ni qué decir que nosotros hoy estamos en el mundo de los ciberconflictos. Hay algunos autores que manifiestan que estamos por ahí en una ciberguerra fría, en el contexto digital, claramente. Las naciones todas desarrollan estas ciberoperaciones contra estados amigos, se hacen alianzas para no atacarnos entre sí. Bueno, eso es lo que dice la literatura, sí, digamos, la literatura de investigación claramente, o sea, para no remitirnos a ninguna otra literatura. Entonces, esto nos muestra grandes desafíos que tenemos hoy y que tendremos mañana, más allá de estos eventos pandémicos en los que andamos. Y qué decir que nosotros tenemos hoy, como Estado, dos responsabilidades: ciberseguridad, y como entes, ustedes que pertenecen a un ente de acción, ¿sí? La ciberdefensa con esa capacidad, ¿sí? Que necesariamente, ¿sí? Tiene que seguir siendo desarrollada, porque hay mucho que explorar, no hay nada escrito en ciberdefensa, no existe la última palabra, de esto se viene estudiando mucho, y como les decía, hay mucha literatura, sí, ya hay libros al respecto, ya hay mucha investigación, sí, pero cada estado ha venido desarrollando como su propia forma de entender su ciberdefensa, porque vamos a conectarnos con el principio, el ciberespacio no es uniforme, el ciberespacio es vuelvo y digo, imagínense ustedes si cuando les pregunten, háganse una imagen mental de qué es el ciberespacio. Y si quisieran darle una forma, muy probablemente ninguno va a encontrar una forma. Pregúntese, ¿dónde está el ciberespacio? Entonces, algunos mirarán para el cielo, no está en el cielo, no está en el cielo, no está en la tierra, no está en la tierra, no está en el aire, no está en el aire. No, o sea, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Usted puede agarrar los bits y bytes? No. ¿Sí? Entonces, eso hace que esto del tema de la ciberseguridad y ciberdefensa sea un reto importante, ¿sí? Y sea una capacidad, porque ambos lo son, que tienen que desarrollar tanto empresas como naciones para poder enfrentar el contexto y el futuro digital que se nos aproxima, que hoy por el efecto pandémico, ¿para qué ha servido? Para hacer la transformación digital más acelerada. Me gustó una frase que salió estos días de Microsoft directamente, que llegaba y decía: el ejercicio de transformación digital de las empresas y estados en 2 años, que muchos lo tenían planeado así, lo tuvieron que hacer en 2 meses y estamos patinando. Y los adversarios que aprovecharon, pues el caldo de cultivo perfecto. Mi pymes que tienen que ofrecer servicios digitales, y ¿qué es lo primero que hizo el adversario? Mande ataques de phishing, que es lo más estándar, ¿sí? Aprovechándose del COVID, aprovechándose de todo ese tipo de cosas, y eso se ha incrementado fuertemente, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos unos grandes desafíos, ¿eh? Por supuesto, Mayor, por supuesto. La ciberdefensa tiene un componente más ofensivo, claramente, porque es una capacidad propia para la ciberdefensa, no para la ciberseguridad. Efectivamente, Mayor, y para compartirlo con todos, dice: considero que la ciberdefensa tiene un componente más ofensivo, por eso desde mi perspectiva el secreto de un Estado se va de la noción de atribución. Ok, coincido con su primera frase, totalmente de acuerdo. Es una capacidad, dentro del conjunto de la definición de ciberdefensa, una capacidad que se tiene que desarrollar es las capacidades ofensivas. Nuestro Estado todavía, siendo honesto, pues yo no los conozco, y de lo que conozco hasta el momento, no entiendo, o entiendo que todavía no hemos llegado a ese nivel de desarrollar capacidad ofensiva. Nosotros todavía estamos en la capacidad de reacción, respuesta a los humos, ¿sí? Pero nuestras capacidades ofensivas, a pesar de que tenemos ciberoperaciones, no están diseñadas todavía hasta ese nivel, como otros países que sí tienen ya esa capacidad desarrollada y pueden responder claramente a un ataque informático en la medida que corresponda. Lo que pasa es que nadie o ningún Estado se va a responsabilizar claramente, por supuesto, Mayor, estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, a mí me gustan los ejemplos, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el dolor de cabeza mayor que ha tenido el mundo, sobre todo es con Corea del Norte, y en el gobierno de Obama, a mí me gustó una de las declaraciones del presidente muy sabio, que dijo: pues nosotros responderemos de acuerdo a nuestras propias capacidades, ¿sí? Que eso se vio reflejado, lo que dice la teoría, ¿sí? Es que se vio reflejado en el impacto que tuvo frente a uno de los ataques que sufrió en el gobierno de Obama Unidos y una de sus empresas importantes, se vio reflejado en la interrupción que sufrió el gobierno de Norcorea durante una semana
acceso a Internet. Por eso es que muchos países después de eso han venido desarrollando también sus propias estrategias de tener como un plan de respaldo si no tuviesen acceso a Internet, porque recordemos que el tráfico de Internet, el 90% del tráfico, hoy ya un poquito menos, como el 88% creo que dice el dato, circula por Estados Unidos. Entonces, ese tipo de capacidades pueden ser de las que se pueden hablar, pero estoy muy de acuerdo con su frase. No va a haber un Estado que se atribuya a adelantar la mano y va a decir, sí, nosotros fuimos y nosotros lo consideramos así porque estamos protegiendo nuestra seguridad nacional, porque volvería el mismo debate. Pero pues, ¿cuál es su frontera? Porque pues hasta donde entendemos en el ciberespacio no hay frontera, y eso mismo podría dar para esas malas interpretaciones. Entonces, para terminar esta charla, ya en esto me pasé un poquito, me gustaría llevarnos, que nos fuéramos a la última pregunta. Efectivamente quedó en no adecuado de las 7 participaciones, pero me gustaría que nos fuéramos a la última pregunta, y es, de todo lo que escucharon hoy, yo voy compartiendo acá, de todo lo que escucharon hoy, ¿qué para ustedes lo consideran una lección de aprendizaje del día de hoy? O sea, la pregunta dice, ¿qué te llevas de aprendizaje de esta sesión? Y me gustaría con esto abrir el espacio si hay para preguntas y para leerlos en sus aprendizajes, ¿sí? Y para ir dando también las gracias por haberme escuchado, por haber interactuado, por haber compartido este momento como tan especial. Entonces, los animo a que respondan la pregunta, ¿qué te llevas de aprendizaje de esta sesión? ¿Sí? Y bueno, creo que ya ahí está compartido para que también todos puedan ir viendo lo que están digitando. Entonces, soy todo oídos. Gracias, profesor, muy amable. Pues vamos a dar un espacio para que las personas que tienen preguntas, comentarios, pues los hagan. Este es el momento. Alguien escribió conciencia, perfecto, conciencia, excelente, me encanta esa palabra, ¿sí? Que interioricen que la ciberseguridad y la ciberdefensa es hoy una capacidad y que se tiene que desarrollar, eso es fundamental, y que lo más importante de todo, todos hacemos parte de ella. No es un problema de las áreas técnicas, créanme que no lo es. Digamos que también una de las cosas que me gusta hacer en las organizaciones es dictar charlas de sensibilización a las personas, a cualquier persona, y una de las charlas que me gusta dictar particularmente se llama, o el concepto es ayudarle a entender que la ciberseguridad nace en él y muere en él, ¿sí? La ciberseguridad es un desafío de las personas, no es un problema de las tecnologías, ¿sí? Alguien más que quiera tener que quiera compartirnos sus aprendizajes, o que quiera guerra fría informática, ¿ok? Sí, entonces se lo cambio, ciberguerra, la ciberguerra, ¿ok? Ciberguerra, perfecto, guerra fría informática, está fantástico, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, igual está abierta para que puedan colocar sus aprendizajes. Como les dije, yo les dejo estos slides y les dejo lo que ustedes mismos digitaron, pues para que ustedes se queden pues como material si lo quieren de consulta. Sí, estrategia, perfecto, gracias. No sé si alguien en el chat, no veo preguntas, no sé si alguien tenga una pregunta. ¿Sí? Pues en relación a lo que dices, el material efectivamente va a quedar acá colgado, está grabado. Si nos solicitan, nosotros enviamos el link para que las personas puedan ingresar nuevamente y tengan acceso al material, porque digamos que la idea también es esa, ¿no? Que se genere este repositorio para las personas que lo necesiten. Okay, fantástico, me alegra. Sí, no sé si alguien entonces tiene algún comentario. No tiene que ser una pregunta, pero sí si quiere algo para comentar o profundizar sobre este tema. Bueno, yo sí tendría como un comentario general, porque yo de estos temas, pues soy honesta, no manejo mucho, soy historiadora,
Entonces mi visión es un poco hacia atrás, pero viendo estas cosas, en aviación uno siempre dice que va un poco más adelante porque el conflicto de alguna forma nos ha involucrado y nos ha incentivado a hacer eso, pero cuando se habla de ciber, honestamente pensé que estábamos un poco más adelante. Acá tengo una visión de todo lo que nos falta por tratar de apropiarnos, digamos, del tema, y no creo que sean unas limitaciones en temas técnicos, sino es como de cultura. Creo que esto estaría muy asociado a la cultura colombiana. Entonces, pues acá yo me llevo un concepto de verdad bien interesante y nuevo para mí. Aquí el mayor nuevamente hace un aporte de esos que dejan descrestado, por lo menos a mí me gusta, cómo alcanzar el concepto de soberanía tecnológica en las fuerzas militares, y deja la pregunta, ¿será el autodesarrollo el camino? Pues, mayor, debo decirle que yo estoy muy cerca de su apreciación. En el mundo empresarial también lo vengo diciendo con el tema del cumplimiento, y yo creo que la autorregulación en el mundo empresarial, para ponerlo como analogía de lo que usted dice, yo lo he venido como implementando como modelo, el modelo del autocuidado, de la autorregulación, del autodesarrollo empresarial, ha ayudado a ciertas empresas a mejorar, ¿sí? Y creo que ese puede ser una muy buen campo para explorar en este sector, ¿sí? Entonces, pues bueno, deja una pregunta para hacer muchas reflexiones más. En estos temas uno puede hablar de gobernanza del ciber. Claramente, está el concepto de gobernanza del ciberespacio, ¿sí? Y esto también se viene desarrollando como concepto, ¿sí? Gobernar el ciberespacio, y con todos estos actores pues que yo mostraba, se ha venido como tratando de articular como todas esas cosas. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la gobernanza, entonces los dos conceptos claramente caben acá. Pero sí, mayor, usted también tiene razón, nosotros necesitamos, yo de pronto haría como una transformación de sus palabras, en algún momento diría, no es que estemos atrasados, sino que necesitamos es trabajar más, ¿sí? Y porque este mundo es tan cambiante constantemente, valga la redundancia, que necesitamos, no es, como yo lo digo a veces en clase, no es solo trabajar por los raticos, ¿sí? Esto es un trabajo continuo. Por eso, como lo mostraba, en las capacidades del Estado se tienen ya unidades que solo se dedican a eso, pues, porque es un trabajo continuo, trabajo del día a día, trabajo de hacerlo, tener un plan, seguir el plan, seguir desarrollándolo y fortalecer como toda esa estructura, que eso de pronto tal vez es lo que a nosotros sí nos falta, mejorar nuestra estructura, ¿sí? Mejorar nuestra estructura para poder avanzar más. Allí mi mayor está preguntando o está haciendo otro comentario. Estoy de acuerdo de alguna forma, ¿sí? Sí, y eso no es solo Colombia, sí, porque los proveedores tecnológicos pues son los que más cerca van a estar para poder ofrecerle a los estados como estas capacidades tecnológicas, ¿sí? Eso es cierto. También estará en la cabeza de quienes dirigen estos ejercicios, estar como pendientes de que todos los fabricantes grandes que ofrecen algunas soluciones complejas, por ejemplo, de ciberinteligencia, cosas como esa, o sea, mejor dicho, tener un ramillete de estos grandes proveedores para no tener para no generar ese tipo de dependencias, ¿sí? Pero eso es importante. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con usted. No hay, y yo digamos que creo que mi mensaje del origen es, si nosotros es inevitable que nos ataquen, tácitamente lo que estoy diciendo es que no pueden existir soluciones perfectas. Así de sencillo. Y que podría estar eso en doble comillas. No las hay, no hay una solución de ciberseguridad, lo último en guarachas y que me resuelva todos los problemas. No. Y ese, mayor, de paso, ha sido el gran defecto de muchos profesionales de la seguridad, que han creado demasiada dependencia con la tecnología porque creen que las tecnologías son la clave y no lo son, ¿sí? Aquí detrás, como la mayor también lo mencionaba, la gobernanza, las personas, los procesos,
Todas esas cosas articuladas son las que pueden ayudar mejor, pero depender o, o dedicar el esfuerzo solamente a la capacidad tecnológica es un error que ya ha demostrado que no es la estrategia adecuada. Mi mayor, buenos días, buenas tardes, mi mayor Montes, tiene acá una intervención. Sí, aquí la estoy leyendo. Profesor, buenas tardes. Acuerdo a la calificación de Estonia, ¿cuál es el argumento para que nos califiquen bueno, entonces resulta que ¿cómo funciona eso? Para poderlo explicar. Eso funciona por unos criterios. Entonces tienen el de la ITU, que hoy lo respalda la OEA, bueno, lo respaldan algunos, tiene 5 dimensiones. El de Estonia tiene 6 dimensiones, es un poquito más grande. Perdón, es al revés. El de la ITU es un poco más grande, el de Estonia es un poco menor. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es que se contactan con los representantes de cada nación y de acuerdo a las dimensiones y de acuerdo a los criterios que ellos tienen definidos, solicitan información y evalúan la información y así es que nos califican. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. ¿Qué pasó? Por ejemplo, para poner el ejercicio, nosotros siempre, y inclusive en la última calificación, nosotros seguimos teniendo una calificación muy importante en el tema de políticas públicas, porque tenemos políticas y las hemos venido desarrollando y se siguen desarrollando. Entonces nosotros en eso somos considerados para la región un país. De hecho, nuestro COMPES de ciberseguridad, para información de todos, con certeza lo digo, ha sido modelo para el desarrollo de las otras políticas públicas de casi todas las naciones de la región. Entonces, para decirlo así. Así como dijo alguna vez un representante de un país que considera que es el más avanzado en todo, sí, que no voy a decir el nombre, y dijo, no, nosotros no. Pero ahí yo le decía, pero yo veo que aquí en el marco de referencia ustedes nos ponen el COMPES de ciberseguridad de Colombia. Ah, no, sí, nosotros lo consultamos, pero nosotros no lo copiamos. Ah, bueno, listo, ya no hay discusiones. Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros en ciertos aspectos, para ponerle un ejemplo mayor, Montes, del 2016 hacia acá, las capacidades técnicas fueron en donde a nosotros más mal no fue porque desarrollamos menos que otros países. Entonces eso nos hizo ponernos por debajo en el ranking. ¿Sí? Y los otros sí desarrollaron más capacidades. A pesar de que nosotros tenemos capacidades técnicas, los otros, ¿qué pasó? Que Colombia ha sido un estado, yo no digo que bendecido, sino que su capacidad le ha dado para no ver lo nefasto que ha pasado en la región. Me explico. Si usted mira Chile, Chile ha tenido ciberataques que han afectado a la industria, por ejemplo, financiera. Colombia todavía no. México, la misma historia. Argentina, la misma historia, ¿sí? Ecuador, pues ni se diga, ¿sí? Nosotros todavía hemos sido un país que no ha tenido, ya tuvimos uno, pero comparado contra las afectaciones de los países de la región, nuestro más fue una falla humana que un ataque informático, ¿sí? Una falla humana más que un informático. Que es un ataque, sí, claramente se tiene que leer como un ataque, pero fue más una falla humana. Entonces, eso nos ha dado cierto como peso. ¿Sí? Sin embargo, sí se nota que el gobierno, por trabajar en otros frentes, dejó de lado como estos temas y desarrollar más capacidades, y ahí es donde están los resultados. ¿Sí? Aún así, mayor, yo soy de los críticos, en algún momento escribí el año pasado una crítica respecto a eso, porque pareciera que estos temas nos preocupa más el ranking que verdaderamente desarrollar una capacidad. La capacidad no se mide por el ranking en el que esté, sino que yo tengo que ir desarrollando como todo y articulando muchas cosas. Entonces, estar en el puesto 10, en el puesto 20 es importante, yo no estoy diciendo que no, sin embargo, no puede ser ese el fin de tener una estrategia nacional de ciberseguridad, por ejemplo, de poder posar bien en el ranking de las mediciones oficiales, sino tener una estrategia que responda a las necesidades del Estado. Es más como yo lo veo, ¿sí? Y es más como yo pienso que debería encaminarse todo este tipo de estrategias, ¿no? Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta sobre este tema.
Ok, pues profesor, en nombre de la Escuela de Posgrados, de verdad, de nuestro director, de nuestro comandante del grupo académico, yo quisiera de nuevo dar las gracias. Yo creo que con lo que vemos hoy acá, tal vez usted se convierta en un invitado más para otras cosas y otros aspectos que queremos desarrollar al interior de la maestría. Está la maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral. Acá está escribiendo el director, que es el capitán Juber Rico, quien nos facilitó también, digamos, la gestión para tener al profesor acá. Yo a Juber le agradezco muchísimo, y obviamente pues al profesor. A todos nuestros estudiantes que nos están escuchando, sé que la charla les va a servir mucho porque algunos están adelantando actividades investigativas en torno a esto, y siempre me dicen, obvio, que no pueden tener nada, que no hay nada escrito, que no hay nada sobre lo que ellos puedan tratar con mucha seguridad, y en parte es por lo que usted dice, ¿no? O sea, es que apenas se está construyendo esto. Entonces, la invitación es para seguir pensando, para seguir generando, digamos, estos espacios de reflexión en torno a estos temas que a todos nos convocan, e invitarlos a nuestra próxima conferencia, que va a ser el próximo jueves a esta misma hora. Va a ser interesante porque vamos a tener acá a mi coronel López y nos va a hablar sobre cómo todas estas cosas que hace 15 años, hace 20 años, no se hablaban, ahora no solo lo estamos hablando, sino que lo estamos incorporando a nuestra doctrina. Profesor, por supuesto, usted está invitado. Ay, gracias, muchas gracias. Estoy segura que también va a ser de su interés porque, digamos, Claro en que la sí. manera la Fuerza Aérea está aprendiendo, así en los términos de Alvin Tofer, ¿no? De aprender estas nuevas realidades. Lo digo pues por la frase que puso usted allí. Entonces, yo sé que para todos va a ser muy interesante. Nuevamente, a todos, muchísimas gracias por la asistencia. Profesor, me gustaría que se quedara acá en línea 5 minuticos y Claro yo que sí. ya a partir del momento pues dejo de grabar. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Y a todos, pues nuevamente mil gracias, capitán, mayor, que han participado. Gracias, enriquecieron la conversación. De verdad que sí. Eh, Conmigo pueden contar per se, un servicio. ¿No? Voy a dejar de grabar. A ver.